Yo llevo en la fe cristiana 30 años y yo soy sobreviviente de la tentativa de feminicidio en 2 ocasiones. Y puedo decir que Dios, de verdad, o sea, fue el que me llevó finalmente a tener una segunda oportunidad, porque a mí trataron de quitarme la vida junto con mi hijo, trataron de prendernos fuego. Entonces, no podemos decir, a mí no me va a pasar. ¿Qué hubiera hecho Jesús? O sea, Jesús no se hubiera dado la vuelta. Jesús no hubiera dicho, ay, no, pues ¿saben qué? O sea, no me meto con el feminismo y con la causa social. Si lo que más hacía Jesús era la causa social, llamaba a las masas para darles un mensaje. Entonces, en mi caso, ¿no? O sea, así como activista, no es que yo me ponga a predicarles la Biblia todo el tiempo, es que muestro de una manera tal cual activa el amor de Dios para con ellos. Pues un narcisista tiene que usar a otro narcisista y después viene la cadena, ¿no? O sea, de a quién vamos, ¿no? O sea, o a quién vamos a utilizar para alimentar nuestro ego, a quién vamos a utilizar para llenar nuestros vacíos, a quién vamos a utilizar maltratándolo o maltratándola para entonces yo sentir satisfacción. Amigos de Buena Nueva, gracias. Hoy estamos también de manteles medio largos. Y digo medio largos porque hoy es fiesta o media fiesta, porque viene visitándonos por segunda ocasión la doctora Eli Cortés, a quien yo agradezco. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos, Paco. Buenos días, gracias de nuevo por la invitación y bueno, pues acá estamos, ¿no? Ok, doctora, ¿ya despertó usted? Ya desperté. Entonces, arriba la voz, me dicen ahí en cabina, arriba la voz. No, arriba la voz. ya despertamos de madrugada porque si no, no llegamos. De madrugada yo te buscaré, dice el Salmo. Así es, no, de muy madrugada porque si no, no llegaba, o sea, definitivamente, y con el tráfico en la ciudad, menos. Sí, doctor, la doctora vive como a 2 horas de aquí cuando no hay tráfico, cuando no hay trancón, como dicen en Colombia, pero con trancón se hacen como 3 horas, 4 horas. Así que gracias por estar aquí y pues bueno, creo que el día de hoy traes algún tema muy interesante que a mí me gusta mucho. Mi área criticona, mi área de memesterio, señala mucho algunas de esas actitudes, pero yo siento que también hoy me voy a ver reflejado en muchas de esas características que hoy vas a manejar. Si no me equivoco, puedo decir más o menos el título y de lo que vamos a platicar claro, el día de hoy. Bueno, primero presentarte. Eres psicóloga, psicoterapeuta. ¿Me podrías decir tu currículum, si me haces favor? Bueno, desde el kinder, la primaria, la secundaria, desde los el kinder diplomados, ¿no? Desde el kinder cri-cri. Desde el kinder, no, estudié en un kinder que se llama Jean-Jacques Rousseau, de eso me acuerdo el nombre, no, después la primaria, la secundaria, la prepa, bueno, la universidad, sí, soy psicóloga, soy psicoterapeuta, ¿no? Ya con una maestría, ¿no? En intervención de las adicciones, también con 2 certificaciones como consejera en adicciones, como preventóloga en población infanto-adolescente para el consumo y abuso de sustancias y conductas de riesgo, y actualmente estoy cursando los diplomados para ser perito forense en el área de psicología e intervención, que bueno, el que sigue es intervención en medios hospitalarios y el otro es justo para trabajar con familias que tienen algún usuario de sustancias, ¿no? Y de ahí pues otros cursos y talleres y así, ¿no? Diplomado en lingüística descriptiva y empatía cultural, que justo lo tomé hace muchos años, porque parte del llamado, ¿no? que Dios pues me hizo cuando era yo adolescente, era ir a las naciones, y yo dije, tengo que tomar ese diplomado, y bueno, me fui. ¿Y de qué trata ese diplomado? Justo lo hace Wycliffe Internacional, y es justo para traducir la palabra de la Biblia en diferentes idiomas, etnias alrededor del mundo. Eso suena bastante interesante. No, es muy interesante. ¿Hablas otros idiomas? Inglés. Solamente inglés. Sí. Cuando necesites cualquier cosa, yo presumiendo, Dani Castillo, que siempre está aquí, nuestra colaboradora, la que hace magia en Buena Nueva, ella habla mandarín. ¿Es mandarín lo correcto? Sí. Mandarín, ¿no? No se dice chino, no habla chino, sino mandarín. O es chino mandarín. Bueno, habla chino mandarín. Okay. Yo de mandarín nomás, en verano las frutas, mandarineo. Pero bueno, el día de hoy yo creo que será un momento interesante porque vamos a hablar un poco acerca de la manipulación, de los líderes espirituales, el narcisismo, algunas características del narciso y el abuso que a veces tiene, ¿no? Que muchas personas se quejan de eso, están cansadas ya de esas autoridades que no solamente te llevan, como debería de ser lo que dice la palabra de Dios, al conocimiento de la palabra, del crecimiento espiritual, sino ya una manipulación y un abuso, ¿verdad? Pero antes de eso yo también quiero preguntarte algo que tengo la duda. Este podcast salió, está saliendo en el mes de marzo. Yo veo que traes
un distintivo aquí, un moño color morado y una cosa. Claro. Mucha gente va a decir, ¿por qué está ahí? Y va tal vez a preguntarse lo mismo que yo. ¿Qué significa eso en este mes de marzo? ¿Tiene algo Sí, especial? bueno, es alusivo al 8M. También, bueno, me falta, sí, es como para aclararles. También dentro de todo este proceso, ¿no? En mi llamado, de parte de Dios y demás, madurando, creciendo, dándome cuenta, ¿no? De muchas situaciones. Pues bueno, soy sobreviviente en la tentativa de feminicidio 2 ocasiones, ¿no? En el 2020. Y bueno, pues en esta parte soy activista por los derechos humanos de los niños, las niñas, ¿no? Los adolescentes y las mujeres, y apoyando y dando justamente este acompañamiento a víctimas, ¿no? Que ya perdieron a alguna hermana, amiga, ¿no? Por feminicidio, y a sus hijos, o sea, darles el acompañamiento. Entonces, bueno, pues en esta parte también, ¿no? O sea, en la parte del sistema y del gobierno hay mucha manipulación, hay mucho abuso, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Cómo finalmente sí se empatan, ¿no? El liderazgo tal cual, ¿no? O sea, se empatan en muchas características que a veces no logramos ver. Entonces, bueno, es la señal, pues es por eso, y siempre me van a ver con esto, porque al final es como la insignia, ¿no? Ok, pero ¿qué diferencia hay entre el morado y el verde? Por decir? El verde, bueno, la pañoleta verde. La pañoleta. La pañoleta verde tiene un significado que justo las mujeres que la portan y demás están a favor, ¿no? O en esta parte de tener aborto sin ninguna situación que lleve en contra, ¿no? A su libertad de decidir, ¿no? Para abortar. Y el morado es tal cual, ¿no? O sea, el activismo, el feminismo, estas situaciones, ¿no? Donde defendemos las causas, la injusticia, la desigualdad, ¿no? Al género, pues a nosotras mismas como mujeres, ¿no? Luchamos por tener las mismas oportunidades, luchamos porque se nos respete, porque no se nos violente, porque se nos tome en cuenta, porque el sistema justo nos voltee a ver y nos dé las garantías que merecemos, ¿no? O sea, lo que realmente, pues, a lo que tenemos derecho, pero pues por años no se nos ha permitido acceder. Oye, habrá quien diga, y sé que en los comentarios van a poner ahí, ay, sí, no es que sepa el futuro, pero conocemos un poquito cómo reaccionamos. Y por lo regular dicen, no puede ser cristiana y feminista. Tenemos tal vez ese concepto de feminismo muy al extremo o no lo hemos entendido bien. ¿Cómo podrías tú ayudarnos, antes de entrar en el tema, pero esto está interesante, cómo podrías tú centrar o equilibrar una persona de fe cristiana dentro del feminismo? ¿Lo hemos entendido mal? Sí, o sea, recordemos que la falta de información lo que genera es fanatismo, y lo que también genera es justo una eliminación del criterio propio, porque muchas veces, y eso está demostrado, ¿no? Y más ahora que las redes, el mundo digital, es de alguien postea algo o pone un comentario y entonces tú no sabes del tema, pero comentas, ¿no? No sabes del tema, pero te metes. Y entonces si viene el hate y varias situaciones, a ver, el feminismo no está peleado ni con la Biblia, ni con Jesucristo, o sea, en lo absoluto. Finalmente, más bien creo que muchas veces líderes cristianos, ¿no? O sea, quieren poner a la iglesia en contra del feminismo y no ven que también tienen una población de mujeres muy valiosa y de niñas que están asistiendo a sus iglesias y que finalmente, o sea, nada garantiza, ¿no? El que estemos en una iglesia cristiana o que en algún otro tipo, ¿no? De creencia, y de repente, pues, las personas, pues, las mujeres puedan ser asesinadas de una manera muy violenta. O sea, a ver, mi caso, ¿no? Yo llevo en la fe cristiana 30 años. Y yo soy sobreviviente de la tentativa de feminicidio en 2 ocasiones. Y puedo decir que Dios, de verdad, o sea, fue el que me llevó finalmente a tener una segunda oportunidad. Porque a mí trataron de quitarme la vida junto con mi hijo. Trataron de prendernos fuego. Entonces, no podemos decir, a mí no me va a pasar. Perdona la pregunta indiscreta, pero bueno, yo sé que la gente también está preguntándose. Tú estabas dentro de la fe y la persona que atentó contra tu vida ¿era pareja, esposo, amigo, alguien lejano? No, una pareja, y también iba a la iglesia. También estaba dentro de la iglesia. Aceptaba una fe cristiana. ¿No? No es garantía. No es garantía. El asistir a una iglesia no es garantía de absolutamente nada. El que se tenga una fe bien puesta es garantía de muchas cosas al tener una buena relación con nuestro Señor Jesucristo. Eso a mí me queda claro. Entonces, se vale el ser feminista apoyando y todo esto. Y creo que es uno de los temas que pocas veces los pastores se atreven a hablar por miedo al qué dirán, al no ser aceptados, o al, como decimos, malentendidos, y que pensamos que solamente las mujeres son
pro aborto y una situación de esa, pero hay un abanico muy amplio, las extremistas, como Claro. otras. No, o sea, no podría yo decir porque no conozco bien el tema, pero pero creo que el estar a favor en apoyo a la mujer, a la igualdad en diferentes formas y el cuidado y protección también, ¿no? Entonces... Y ser luz, porque, por ejemplo, ¿no? Dentro del activismo ahorita, no sé, en el último mes me ha tocado apoyar a 2 familias víctimas de feminicidio, ¿no? En la zona donde vivo. Exactamente, es lo que te iba a decir. Los mexicanos nos hemos vuelto muy indiferentes, como estamos cicatrizada la mente al dolor en cuanto nos enteramos de que una chica se quitó la vida, y aun cuando dice se quitó la vida, pero la realidad es que no sabemos si fue violentada para llegar a ese extremo o alguien más lo hizo, y se dice que hay, no sé, tú tienes estadísticas, 8 o 10 mujeres al día aproximadamente. 10 al día. Ahora, bueno, hasta el 2024, ¿no? En el sexenio anterior, eran 10 mujeres diarias, o sea, las muertes eran por feminicidio. La estadística ha subido bastante, ¿no? O sea, hay más de 30,000 mujeres, ¿no? Que no entran dentro de la parte de homicidio, sino con feminicidio. Y es muy terrible, ¿no? O sea, te comentaba, o sea, yo ahorita estoy acompañando 2 casos en la zona donde vivo. Y a ver, o sea, es que la fe, ¿no? En Dios, claro que ayuda, porque es gente que queda, imagínense, ¿no? O sea, de repente encontrar te marca, o sea, le están marcando a la hija, y entonces le marcan, ¿no? A la hermana no contesta, y alguien les marca y les dice, es que a tantos metros encontramos un cráneo, ¿no? O sea, ir entonces a identificar y ver que sí es el cráneo, pero no encontrar los restos. El otro caso, ¿no? La pareja también, finalmente, o sea, a golpes, tratando de hacer otra escena que no es, y le encuentra el hijo pequeño. Entonces son cosas que cuando de verdad tenemos una fe bien cimentada, dices, a ver, Señor, o sea, ¿qué hubiera hecho Jesús? O sea, Jesús no se hubiera dado la vuelta. Jesús no hubiera dicho, ay, no, pues ¿saben qué? O sea, no me meto con el feminismo y con la causa social. Si lo que más hacía Jesús era la causa social, llamaba a las masas para darles un mensaje. Entonces, en mi caso, ¿no? O sea, así como activista, no es que yo me ponga a predicarles la Biblia todo el tiempo, es que muestro de una manera tal cual activa el amor de Dios para con ellos, y una manera de mostrar el amor de Dios, ¿no? A este tipo de familias que son muy vulneradas, que pierden también al familiar, pero pues la estadística dice que así los feminicidios en mayor estadística son con personas de escasos recursos económicos, ¿no? Entonces pierden a la persona, ¿no? Pierden a la hija, a la madre, a la hermana, pero pues también no tienen el recurso, por ejemplo, para tener una situación de un representante legal, ¿no? Un activista que esté atrás. Nosotros trabajamos pro bono, y pro bono es de, aquí está mi servicio, ¿no? A ver, señor, aquí está mi servicio, y a veces las carpetas están, pero, o sea, de verdad no tienen nada. Y cuando llegamos y pedimos, Señor, que se haga justicia, Señor, tú eres un Dios de justicia, por favor, las cosas se mueven. Y ahorita estos 2 casos han sido visibilizados, obviamente necesitan más visibilización, pero el estar con el dolor de las personas es, o sea, de verdad, recargarte de Dios todo el tiempo. Entonces yo me pongo a pelear con la ideología, muchos pastores, de que no seas feminista, o sea, entonces, ¿cómo no va a ayudar a la gente? Pues claro que no, tenemos que ser un apoyo, ¿no? Cimentado en la palabra del Señor. Esas personas sufren mucho, los duelos son para toda la vida, buscan justicia y muchas veces no llega. Y si vamos a estar criticando desde un púlpito sin saber ni conocer la situación, ¿no? Y decir, por ejemplo, el caso de esta chiquita, ¿no? Que sí se suicidó, y estar diciendo, no, es que se va a ir al infierno. No, a ver, espérate, tú no sabes el infierno que vivió en vida para que tomara esa decisión, para que justo llevara a que se quitara la vida por maltrato y por abuso, que también se da en las iglesias, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar, o sea, el abuso psicológico, emocional, ¿no? La personalidad narcisista de muchos líderes o muchos pastores, claro que lleva a que las personas muchas veces se quiten la vida. O sea, enferma a la comunidad, es una cuestión que se da en masa, ¿no? Entonces, pues, así las cosas. Es un tema muy serio y que sí hay que tomar, había que tomar en cuenta, porque ¿qué podría hacer la iglesia? ¿Qué recomendaría si de pronto, sin ahondar todavía en lo que vamos a platicar, qué podría hacer la iglesia? Tú dijiste Jesús era de alguna manera un activista o trabajaba con la gente. Claro, no, súper activista, ¿no? Por supuesto. ¿Qué podría hacer hoy la iglesia? La iglesia, la iglesia tiene que renovarse, ¿no? O sea, ahora sí que vamos a la canción de renuévame, Señor Jesús, te sabe, renuévame, renovarte, sabe. Tienes que
leer, te tienes que informar, tienes que renovar sí tus pensamientos primero, ¿no? O sea, esta parte de tus hábitos, esta parte de juntarte, no nada más con gente de la iglesia, porque hay gente que no nada más está en la iglesia, pero que está afuera y que son de impacto a la sociedad. Entonces a mí de repente, ¿no? Me impacta mucho el decir, sí, estamos en la iglesia, en la congregación, decir, vamos a impactar al mundo, y resulta ser que por ahí alguien que ni va a la iglesia está impactando al mundo, ¿no? Y digo, algo está pasando que no se está, y no es Dios, no es Jesús, somos nosotros por la actitud. Tenemos que aprender a convivir en paz y tenemos que de verdad aprender a hacer luz, ¿no? La cuestión del activismo, o sea, Jesús es el mayor activista de todos los tiempos y lo será. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, acomodamos muchas veces las cosas a como son, ¿no? O sea, yo no me imagino, incluso, ¿no? Recuerdo este pasaje donde y el versículo donde Jesús habla y dice, a ver, dejar que los niños se acerquen a mí. O sea, hasta en eso, no era Jesús, era la gente. No, maestro, espérate, a ver, o sea, dejar que los niños se acerquen a mí. Y muchas veces, ¿qué hace la iglesia, no? Sí está bien atender a la población infantil, ¿no? Juvenil, que yo veo que ahora los adolescentes quieren ir menos a la iglesia y que los niños se aburren mucho en las clases. Nos están ganando las redes, el TikTok, nos están ganando otras redes y eso ya no llama la atención de los pequeños. O sea, tenemos que actualizarnos, porque finalmente una forma de violencia es cuando nosotros impedimos un sano desarrollo a las infancias y a las adolescencias. Entonces no podemos, o sea, seguir en la misma sintonía de hace 50, 60, 70 años. Tenemos que activarnos, ayudar a estas causas y apoyar, porque por ejemplo son familias que todo el tiempo están necesitando, de verdad, porque se la tienen que pasar en las fiscalías, en los juzgados, en un testimonio, en otro testimonio y demás. Muchas veces pues no tienen, ¿no?, para comer, o usan lo que tienen de dinero para el pasaje, ir a la fiscalía y demás, o trabajan para comer. Algo de lo que pues nosotros hacemos lo que yo hago, porque también tengo pues personas, ¿no? Tengo una abogada maravillosa, por cierto no es cristiana, trabaja por uno estos casos. Decimos, ¿qué necesita tal familia? No, pues necesitan leche, necesitan pañales, necesitan despensa, vamos, ¿no? O sea, decir, y la gente conoce nuestra trayectoria, pero ojo, aquí es como, sí conocen nuestra trayectoria, pero fíjense, es gracioso. No porque nos identifiquen como cristianas, sino por gente que está haciendo algo en la sociedad, porque estamos visibilizando la obra, la justicia, ¿no? El domingo hicimos una marcha justo por el segundo caso que les comentaba y llegaron personas, 150, y llegaron los medios. Y dices, yo no me puse a predicar la Biblia, pero estoy llevando a cabo la palabra. O sea, Jesús hubiera peleado por esa causa, ¿no? O sea, está terrible que te arrebaten de la nada más por ser mujer a una hija, a una sobrina, a una hermana, a la esposa, a la madre, ¿no? Entonces, pacíficamente, porque es lo que decías, pacíficamente, marchar, ¿no? Llegar a donde teníamos que llegar, a la fiscalía, sin pintar nada, sin destrozar nada, porque Jesús no hacía destrozos. Esa es otra de las cosas que tenemos estigmatizadas, el feminismo y todo destrozar, eso es otro rollo. Entonces tú, por ejemplo, hay muchos abogados dentro de las iglesias. Una cosa es formar un grupo de abogados y ponerse a disposición de alguna persona. ¿Podría alguien comunicarse contigo y tú después redirigirlos hacia otras claro, cosas? sí, Porque tú y yo platicamos y creo que todos estos últimos 2 meses has estado, cada que nos saludamos, estoy en la fiscalía, estoy viendo, estoy apoyando, estoy haciendo. Y por eso no habías venido aquí también, ¿no? Sí, pero tú misma estabas pasando otra cosa y fuiste parte del arresto, pero probablemente después platiquemos de ese detalle. Que estabas dentro de un caso muy viral. Y ya se acabó, qué bueno. Y luego lo platicaremos para que se bajen un poquito las aguas en cuanto a ese tema muy interesante, que saliste ahí pintada, ¿no? Tu nombre salió en los medios y todo, pero ese es otro tema. Bueno, vamos a cerrar aquí y creo que si la iglesia tiene una gran carga de hacer pastores, líderes, de involucrarse, aprender, entender qué es el feminismo, qué es la ayuda social, y si no directamente contra los casos de feminicidios, bueno, con los huérfanos y viudas, que eso es lo que nos dice también la palabra, esa es la verdadera religión, sí. O la religión que vino a estar Jesús, vino aquí a acompañarnos a los que no teníamos padre espiritual o un padre natural, o una familia o un apoyo, desde un apoyo económico, un apoyo de salud. Hay muchas personas que no tienen recursos, tienen pequeñitos o pequeñitas con alguna enfermedad, discapacidad, que tampoco pueden llegar a un centro. O sea, hay muchísimo por hacer. Tuvimos el podcast también a Kelly Speaker, que ya nos hablaba acerca de adopción. Eso también motivó a otros, en donde en vez de solamente estar orando para que Dios te sane y puedas tener hijos, ¿por qué no volteas a la adopción? Pero bueno,
Ya nos estamos saliendo por otros temas. Regresemos y retomemos, porque ya nos quedan poquitos minutos de este podcast, pero un día también venimos y hablamos a favor y en contra de estos movimientos feministas, con otra persona que también puede hablar o esté en contra de algunos de los pensamientos o formas de llevarlo a cabo. ¿Qué es la manipulación? ¿O qué es el pastor narcisista? ¿O cómo me platicas acerca de esto que tú tienes ahí, que yo quiero empezar a saber? Y yo te doy ejemplos. Así, yo decía antes, tú dame el nombre y yo te saco sus pecados ocultos. Pero creo que muchos se van a identificar, muchas personas heridas, lastimadas, y otras también que no han sido ni heridas ni lastimadas, pero solamente por justificar, empiezan a señalar. No todos los pastores son buenos pastores, ni todos son malos. Como todo, no podemos generalizar jamás en la vida. Pero sí podemos reconocer algunas características y tratar de no estar ahí si sientes que te están haciendo más daño que algo positivo. Entonces, platícame un poquito. Bueno, sí, pues en esta parte de liderazgo, no nada más los pastores, también muchas veces los líderes, porque ahorita vamos a ver cómo encadena, ¿no? O sea, pues un narcisista tiene que usar a otro narcisista y después viene la cadena, ¿no? O sea, de a quién vamos, ¿no? O sea, o a quién vamos a utilizar para alimentar nuestro ego, a quién vamos a utilizar para llenar nuestros vacíos, a quién vamos a utilizar maltratándolo o maltratándola para entonces yo sentir satisfacción. El trastorno de personalidad narcisista, si es algo que está tipificado, si es una enfermedad mental, ¿no? Finalmente sí está en el manual, en el DSM-5, ¿no? O sea, sí está con muchos factores, muchas características, que finalmente, bueno, ahora se sigue estudiando, ¿no? Se va sabiendo que tiene su origen en las infancias, o sea, en la infancia, donde puede haber como mucha sobreprotección o hiperprotección, ¿no? Al menor, o un abandono, un descuido terrible por parte de los criadores, cuidadores, padres, y entonces, pues, ¿qué genera en el niño? Inseguridad, inconsistencia, baja autoestima, va creciendo el niño con estas situaciones, ¿no? En la adolescencia se va afirmando este tipo de personalidad, pero son personas que siempre van a demandar o van a hacer lo que sea, y cuando les digo lo que sea es lo que sea, por tener reconocimiento, ¿no? O sea, porque tienen un estilo de grandiosidad. Entonces, suelen querer tener siempre el reconocimiento a costa de lo que sea, ¿no? A costa justamente de su rebaño o de personas que están alrededor. Y entonces en esta parte también quieren que se les reconozca, pero pues lastima, ¿no? O sea, no son empáticos. Son empáticos con ellos mismos, con su situación, ¿no? De ambición, pero no son empáticos con los demás. Ejemplo, ¿no? Ya ven, público, yo les dije, me van a agradecer de que vengan aquí a platicarnos acerca de los narcisistas. Denme gracias de que la traje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no fuera eso, gracias. Pónganle ahí like, gracias Paco, eres increíble por traer y abrirnos los ojos. Pues sigamos abriendo los ojos, la mente y el espíritu. ¿Cuál es el ejemplo? Es broma. No, el espíritu, porque de verdad pero es que da miedo. Colapsa el espíritu. Da miedo porque pues vamos a encontrar muchos que tenemos ciertas características y entonces tenemos que vernos al espejo. Claro, trabajar. Al espejo de la salud mental, al espejo de la Biblia, y entonces también tener que decir gulp, por eso no es un tema tan bonito, no. Porque es como irte a hacerte un escáner en donde te dicen las enfermedades que tienes en todas las áreas. Entonces, el ejemplo, doctora. O sea, yo no me va solamente, no soy así. No, lo que pasa es que, a ver, esto es bien interesante, o sea, sí el ejemplo, pero les voy a decir, o sea, el convivir con personas así, sí te enferma. Y claro que reproduces conductas y patrones, pero no te das cuenta porque eres víctima. O sea, mucha gente juzga, ¿no? Entrando, o sea, regresando un poco al feminismo, mucha gente juzga. Es que ¿por qué no deja al agresor? Es que ¿por qué no se sale de ahí? O en la iglesia. Es que porque ya me dices y te quejas y no sé qué tanto, ¿no? Y ¿por qué no dejas ahí? Y la gente ahí sigue. O sea, hasta parece que les dicen, ay, quédate porque te vas a ir al infierno. O sea, es la enfermedad mental y emocional. En mi caso también en la consulta privada, por algo les digo, Dios hace las cosas, ¿no? Tengo, yo creo que la mitad de la consulta con personas que justo han sido muy heridas, muy lastimadas, que ya desarrollaron un trastorno a causa de convivir con estos líderes, ¿no? Y llegan muy deteriorados a nivel de salud mental, ya con, por ejemplo, trastornos de ansiedad, con depresión resistente, ¿no? O sea, de verdad, se tienen que medicar, porque ya no pueden, o incluso personas con tendencias o ideación suicida. O sea, la personalidad narcisista es terrible, porque sí hace que la gente crea que todo el tiempo, o sea, no el narcisista, sino los demás tienen la culpa.
O sea, que por ellos, ¿no? O sea, pasan las cosas. Que si no llega un avivamiento es porque no harás lo suficiente. Que si de repente entonces no crecen como personas es porque no diezman lo que tienen que diezmar. Que si entonces de repente no te llega la bendición a tu casa o no se convierten, ¿no? Los de tu familia, es porque tú no eres una buena persona, no eres un buen hijo de Dios. Esa es una característica narcisista y también los narcisistas que no están en la iglesia. Por eso las víctimas les cuesta mucho trabajo salir de ahí, porque justo es esta parte, ¿no? De estarte dando duro y dale, ¿no? En que tú tienes la culpa, tú eres mala persona, tú no sirves, tú no funcionas. Y cuando bajas tanto la autoestima de una persona, ¿qué sucede? La persona empieza, ¿no? A ver tal cual, ¿no? En canal, así. Y entonces dice, no, es que sí soy así. O sea, sí soy así y entonces yo afuera no encajo. Si no es acá, yo no voy a sobrevivir, ¿no? Si no es en esta iglesia, con este líder, no, es que yo tengo que serle fiel a Dios a través de él, y la situación no es así. Y por eso estoy aquí, en este lugar, en donde solamente aquí voy a transformarme para poder salir a hacer algo importante. Porque también se maneja mucho eso de tú tienes un propósito, pero estás en un momento de crecimiento espiritual. O sea, ¿manejan eso así? Sí, o sea, fíjense, o sea, hay como 5 puntos así, digo, rápido comentarlo. Fíjense, o sea, en las iglesias, en la manipulación, ¿no? Con todo esto, ¿qué se usa mucho? Pero eso también, a ver, se usan medios de comunicación, en cursos de coaching, incluso, ¿no? En la parte de programación neurolingüística. A ver, el que tú pongas música modifica la actividad neuronal. Si tú pones música, ¿no? Leve, tranquila, y cerebro empieza, ¿no? A decir, deprímete, y entonces la gente llora y se desborda y dicen, la alabanza, la adoración, ¿no? Y si tú pones música con ciertos ritmos, movida y demás, ¿qué es lo que sucede? Pues claro, o sea, te va a subir la dopamina y vas a generar endorfinas. O sea, en esta parte, el hecho en la alabanza, ¿no? Estar brincando, estar saltando, claro que te va a hacer sentir mejor, porque es como si estuvieras haciendo ejercicio. Es tal cual, es lo mismo. Entonces la presencia de Dios, más que estar en la música, está en lo que tú estás cantando y en lo que tú realmente después de ese servicio vas a ir a hacer afuera como cristiano. Entonces la música se usa mucho para manipular, por supuesto que sí. O sea, a ver, de repente, y yo he atendido casos clínicos donde llegan las personas con duelos muy grandes, con pérdidas muy tremendas, y dicen, es que yo pongo esa canción, que era la que le gustaba a mi esposo, y lloro y lloro. Pues claro, te regresas, que eso también es otro factor, ¿no? Las regresiones que se hacen, ¿no? De estos personajes a la iglesia, es de, recuerda cuando eras niño y tu papá te pegaba, perdónalo, ¿no? Y si tu madre esto, perdona, y entonces eso se llama revictimizar. Nosotras luchamos por eso, porque no se revictimiza a las víctimas. Hay mucha gente en las iglesias que son víctimas, y cuando tú revictimizas, violentas. O sea, estás violentando a la persona. Lo que estás diciendo suena muy fuerte porque mucha gente va a decir, no, pero ¿en dónde está el punto en donde yo disfruto la adoración? ¿O en dónde está el momento en el que yo estoy adorando a Dios? Y que efectivamente sí, la música nos ayuda. La música es espiritual, claro, a fin de cuentas. Entonces, no es que estés diciendo, o sí estás diciendo, que no sirve de nada, o que da lo mismo, o que solamente nos llega a la cabeza y no al espíritu. ¿O cómo combinamos eso que es cuerpo, alma y espíritu que entendemos en un momento, por ejemplo, de alabanza y de adoración? Porque aquí también en este podcast han estado muchos amigos que cantan, que escriben, que componen, que son adoradores. Entonces, ¿en qué momento entender lo que es falso o lo que no es totalmente real o espiritual? Este es un buen punto. En cuanto a la música, ¿no? Hablé de la música, en cuanto a la alabanza, obviamente, cuando tú llegas a un servicio, ¿no? A un culto y demás, y está la alabanza, ya les expliqué como por qué da el subidón, ¿no? Y entonces en la adoración, obviamente vas a sentir paz, ¿no? O sea, acá viene el medir la espiritualidad de cada quien, porque puede venir el mejor salmista, digo, y mejor porque eso sería como darle grandiosidad, y eso es de lo que vamos a hablar, o sea, de las personalidades narcisistas. Pero sí, la persona tiene que aprender a medir, a tener un equilibrio entre su emoción, o sea, entre lo que piensa, siente y actúa. Si no hay un equilibrio en esas 3 áreas, ¿no? Ejemplo, sí, yo brinco en la alabanza, me caigo, demás, y en la adoración lloro y me pongo de rodillas. Pero salgo y entonces no le hablo a mi vecina. Hasta le hago caras. Entonces, también las personas usan ese medio como para justificar
lo que no están haciendo de manera correcta afuera. Entonces, va por ahí, ¿no? O sea, sí es como una introducción para sensibilizar, el punto es, a ver, hasta dónde, también qué tipo de alabanza, ¿no? Qué Que eso tipo es de muy letra. personal, o sea, a fin de cuentas, sí, porque quieras o no es como ir a un partido de fútbol. No te gusta a lo mejor el fútbol, el deporte, ni nada, pero en el momento en que te metes al estadio, la adrenalina, el momento, decía uno, no sé si era, señor, ¿cómo se llama? Freud, que pierdes tu conciencia cuando estás en una multitud, ¿no? En las masas. Sí. Que es eso que él decía, creo, en el ejército, en otros, donde pierdo mi yo por estar en toda la comunidad. Entonces me vuelvo a hacer de cualquiera de los dos equipos y a echarle porras y emocionarme y metió gol y feliz con la euforia, pero salgo de ahí y pues no sé ni quién era ni me interesa. O sea que es como en esta cuestión nosotros a lo que le llamamos, ¿no? O sea, el poder desbordarse, ¿no? Las reincidencias que lloran, entonces de repente, vamos a ministrar para que llegue el Espíritu Santo. Entonces, a ver, no, el Espíritu Santo está en todos lados. Entonces, tanto puede hablarme en la iglesia, como en el baño, como en la casa, como, ¿no? Y entonces esta parte, ¿no? Las personas de repente tienen estos rituales, lo voy a decir así, porque es un ritual, ¿no? O sea, de pasen al frente los que quieren ser bendecidos. Yo digo, o sea, y entonces los de atrás Dios no los quiere bendecir, ¿no? O sea. Interesante. O sea, y aquí al frente pasen los que sienten un llamado, y entonces son exclusividad del Señor y los demás se quedan aislados. Entonces, ese es un ritual, ¿no? O sea, finalmente es algo que ya se adoptó, ¿no? Y yo digo, Dios no es un Dios de discriminación. Ese es un acto discriminatorio. Y entonces cuando pasan al frente y se cayó uno y el otro a lo mejor no siente que se va a caer, no siente nada, porque Dios se mueve de diferente forma con todas las personas, ¿no? Porque somos seres humanos y nos hizo únicos, individuales. Pero entonces por esta presión de que si se cayó el que está al lado, yo me tengo que caer, porque si no, ¿qué van a decir de mí? Que no soy espiritual, que Dios no me habla, que no me da el llamado. O sea, eso es muy terrible, eso es violencia. Y también el invitado a veces mide su rating por los caídos o por las manifestaciones. Y por eso van creciendo su fama. Porque hay ignorancia. O sea, yo que soy fulano de tal, voy y tirar a 10 personas, o se cayeron 10 personas, wow, pero se cayó medio auditorio, qué increíble y qué unción, se maneja una palabra. Y créeme que ahorita estamos platicando esto y sé que va mucha gente que va a decir es que no conoces, no has experimentado, necesitas tú pasar por eso pues y todo eso. Entonces hay muchas cosas y creo que aquí en Buena Nueva queremos ser un equilibrio o una voz o una perspectiva de fe de diferentes personas, porque también tuvimos el caso de nuestro querido amigo Moisés Resnick, él siendo un judío de cepa. Él tuvo una experiencia con el Espíritu Santo que yo no pasó. Me puse a hablar en lenguas, mi vida empezó a cambiar y abrir mis ojos. Entonces son cosas muy interesantes que por eso escucharte ahorita también me identifico mucho porque conociendo también muchas áreas de este cristianismo, encuentras aquellos que sí son manipuladores, aquellos que puedes decir, es cierto, no puedes tú estar obligando a que Dios haga algo. Yo decía, no es como una quinceañera que le pones la música y entonces va bajando y descendiendo, que baje el Espíritu Santo. Como en las escaleras me imagino así, ya voy llegando, gracias por estar aquí. Ahora todos. Pero eso que acabas de describir, a ver, eso es un síntoma de grandiosidad, de narcisismo. O sea, entonces tú eres, o sea, ¿yo manejo a Dios? Yo manejo a Dios, o sea, entonces yo manejo a Dios, tengo la exclusividad. A ver, acá, apláudanme, alúdanme. Si no es conmigo y fuera de mí, en ninguna iglesia van a encontrar, ¿no?, un sentido de vida, que es lo que Jesús quiere que encontremos. Sí he tenido experiencias, por supuesto que sí, ¿no? O sea, tengo amigos judíos muy queridos, por supuesto que sí también, y nos respetamos mutuamente, pero a mí yo lo puedo decir así tal cual, ¿no? O sea, a mí el Señor me hizo un llamado a los 12 años de edad, en el salón de clases. O sea, fue así, ya después de eso. ¿Y cómo fue eso? Platícame. Bueno, pues una amiga, yo estaba en una escuela que es muy conocida, ya por donde vivo, ¿no? De gente con un poder adquisitivo muy fuerte. Ahorita ya, creo que hay como todo tipo de gente, pero habían secuestrado a una compañera que, bueno, pues es hija de un político muy importante. Entonces, así de, ¿por qué no llegó? No, pues quién sabe, ya alguien llegó y dijo, no, pues es que esto pasó, esto. Y una maestra, que era nuestra maestra de literatura, dice, a ver, no, es que tenemos que orar. Y nosotros así, ¿qué es eso? O sea, a ver, platíquenos, ¿no? ¿De qué nos está hablando? Y, no, a ver, agárrense las manos y entonces vamos a orar y a pedir que esté bien.
Ay, pues todos como adolescentes, ¿no? Así de, bueno, pues sí, lo que la maestra de literatura diga, ¿no? O sea, bien empoderada, valiente y además mujer, ¿ves? O sea, el llamado, o sea, de una mujer que usó Dios a una mujer. Y bueno, empezamos a orar y de repente así, tal cual, ¡pum!, que se cae un compañero. O sea, ¿cómo que se cayó, no? Y empezó de verdad, no a convulsionar, o sea, se estaba liberando y la maestra dijo, no, sálganse. Sí, o sea, nosotros así como adolescentes, ¿no? Bueno, sí nos salimos, ¿no? Nos quedamos ahí, o sea, fuera del salón, platicando, y ya después nos dice la maestra, pasen. Ahí vamos, ¿no? Nos sentamos. Pasa al otro enfrente, ¿no? Que se cayó, y dice, a ver, y Pedro, porque se llama Pedro. A ver, Pedro, platícales qué te pasó. Y el otro así se nos quedaba viendo y dice, bueno, compañeros, es que yo les tengo que decir que cuando estaban rezando, porque estaban rezando, yo sentí algo así como que me impactó, me caí. Pero también tengo que decirles que el día de ayer, pues yo hice un pacto, ¿no? O sea, con el diablo muy oscuro, donde yo dije que sí era tal cual, ¿no? O sea, yo le entregaba mi vida, que me diera éxito, me hiciera rico. Y entonces yo al principio es como, pues eso existe, ¿no? O sea, yo así en cero, bueno. Y ya el otro estuvo así como medio así, tranquilo todo el día, pero al salir de esa clase, yo recuerdo que le dije a la maestra, fue algo así, pum, que me llevó. Dije, oiga, es que yo quiero conocer más de eso. Y me dice, sí. Y te digo, sí. Y ya me dijo la maestra, ¿no? O sea, dice, ¿quieres recibir al Señor? Sí. Hice la oración en el salón de clases, sentada, recibí a Jesús en mi corazón. Y entonces me dijo, busca a tal compañera porque ella va en un grupo donde te van a enseñar más sobre Jesús y la Biblia. Y empezamos una célula muy chiquita. Y ahí voy, ¿no? A los 12 años. A los 12 años, en primero de secundaria. Y después de eso vinieron muchas experiencias, por eso les digo, he vivido, ¿no? O sea, viajar a Sudamérica como misionera, a las sierras, ¿no? También del país, o sea, he tenido esa experiencia, sí la conozco. A lo que voy, exactamente. Así la que conozco. yo lo que quiero que quede claro también para las personas que nos escuchan es que sí conoces, sí experimentas, sí crees en manifestaciones, sí crees en milagros, Claro. sí los has vivido, pero también tienes como un detector de mentiras espirituales, por así decirlo. Pues es que es no fácil manera. de verlo cuando sabes los puntos. Que bueno, nos estamos atrasando, yo te quiero que sigamos. Sí, no, es que quiero dejar claro eso, porque de pronto dicen, no, pues ella como no ha experimentado. Como no ha ido, como no sabe. Tú necesitas que Dios trate con tu vida y... Que te azote, y sí, no sabe, y no sabe de los milagros, y no es... No, o sea, a ver, un milagro de los... Yo digo, el milagro más grandioso es que a mí Dios... Te tiene con vida. Me tiene con vida. No, otro milagro es mi hijo, porque mi hijo ya no tenía líquido amniótico, ¿no? Y de verdad me dijeron, pues mire, prepárese, porque pues naciendo casi que se lo lleva al panteón, ¿no? O sea, y mi hijo nació, lo reanimaron y no tiene, o sea, secuelas como otros niños, ¿no? En sus condiciones pudieran tenerlas si es que vivieron. Y muchos milagros, o sea, recuerdo en un viaje, ¿no? Que hice a Sudamérica, yo no pagué un solo peso, o sea, llegaban las ofrendas así de vete, o sea, sí he vivido estas cosas. Esas ¿no? cosas con los podcasts de JC Maker también hablan de lo mismo. Y yo tengo un reto que en noviembre, si llega dinero a través de la gente que hay, me voy a ir a, ¿dónde era? ¿A Uganda? Bueno, a Uganda creo yo dije a Francia, pero bueno, nos vamos a Uganda, así que ahí No, pero pero es eso, o sea, les digo, eso, cuando hice el diplomado en lingüística descriptiva, o sea, justo por esta causa, ¿no? El llamado, yo recuerdo que en aquel entonces todo era como por carta, ¿no? Ya saben, ¿no? Esta parte. Y me dicen, o sea, Wycliffe ya becado al 100%. Y después alguien me habla, oye, mira, no sé qué, vivo en Puebla porque la universidad donde se llevaba a cabo el diplomado estaba allá, quédate en mi casa, no vas a... O sea... Entonces, sí, claro, sí, cuando hay un llamado, claro, por supuesto que sí. Sí hay, pero sí están los abusivos que miden su rating y su espiritualidad a través de cuánta gente caí. Mira qué poder tengo. Aquí estoy. Soy humilde, yo soy solamente un siervo. Pero Dios, baja y hazlo. Ahora. Eso es mucho, se ve. Vemos muchos videos, muchos reels en todos lados. Nos reímos, vemos gente de diferentes países que hace cosas extraordinarias y hasta de broma le ponen como tipo caricaturas y todo eso. Pero, ¿qué tan real es? Es que, a ver, o sea, ahora, ese es el punto, ¿no? O sea, a ver... ¿De quién depende? ¿De la persona que lo está haciendo o de quien lo está recibiendo? Porque hay muchas personas que dicen, no, sí, yo recibí con el Señor y todo. Entonces, el que cayó, ¿recibió realmente algo de Dios? ¿Se dejó manipular? ¿O cuál fue la reacción mental? No sé, es que, eso. Fíjate, o sea, sí es de ambos, pero a ver, aquí hay una ventaja, ¿no? O un abuso del papel, si lo queremos ver, de autoridad, de parte del que está arriba, porque, a ver, es como ahorita nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos acceso a los medios, al micrófono, y entonces si nosotros damos justamente, vamos, digamos, ¿no?
información falsa, ¿no? Involucramos a gente que ni al caso, ¿no? Que puede tener secuelas y no medimos la magnitud. O sea, claro, tenemos responsabilidades. La responsabilidad mayor es del que toma el micrófono. Porque además muchas personas, a ver, y eso tenemos que hacer como, yo creo que a todos nos pasó, que sí llegamos al conocimiento del Señor, pero por una cuestión difícil. Cuando tú llegas en una cuestión de necesidad y difícil, estás vulnerable. Y el ser vulnerable y que alguien use la manipulación para agarrarse de tu vulnerabilidad, te está violentando, ¿no? Esto es un claro ejemplo de las mujeres, ¿no? De repente llegan los hombres porque, bueno, están pasando por una pérdida, una situación muy difícil, ¿no? Las enamoran. Y es como, fíjate, un patrón, ¿no? Del feminicidio, que ahorita no tiene que ver eso, pero finalmente también los que están arriba desde el púlpito, es como, y esto, o sea, el gritar, que va de la mano, ¿no? O sea, también es otra red flag. La forma que gritan. La forma en que gritan. Y como regañando. Claro, o sea, eso... Haciéndote sentir menos. Eso es violencia pura. De hecho, cuando se llevan casos legales, por ejemplo, ¿no? De cuestiones de género o de cuestiones también de violencia intrafamiliar, que también apoyamos estos casos, una de las cosas que toman los jueces muy en cuenta es qué tanta violencia verbal han sufrido los niños. Porque eso quiero decirles que cuando una persona grita, por ejemplo, un adulto, a un niño, sí cambian muchas cosas en el cerebro. El cerebro se estresa y entonces el niño, a lo largo del tiempo, escuchar tanto grito, o sea, va a asociar, ¿no? Ese grito con una cuestión de miedo, con una cuestión de ansiedad. Y entonces es cuando la gente dice, no, es que, no, lo que diga el pastor, no puedo faltar porque, no me puedo ir con mi familia que no es cristiana, porque el pastor se va a enojar, porque el grito es violencia, a todos los niveles, o sea, no podemos permitir que nadie nos grite, pero es como un fenómeno interesante, ¿no? O sea, llega la gente y los que están arriba están gritando y así de, grita por el Espíritu Santo, y tan fuerte, y yo así de, espérame tantito, o sea, ¿cómo? ¿Tienes que gritarle a Dios para que te escuche? O sea, no podemos manipular esa parte, ¿no? O que incluso a veces cuando oran por las personas, ¿no? En estos rituales que se han inventado, pues gritan, ¿no? Así, dices, espérame tantito, o sea, no vas a recibir bien lo que tienes que recibir porque te están gritando, porque el cortisol en tu cerebro, o sea, está subiendo a todo lo que da. Mencionaste el cortisol. Hace unos días vi un reel que anda por ahí de una chica que, lo dicen ahí, vio a su novio con otra y esta fue su reacción. Uh-huh. Y los comentarios eran muchos de risa. Ay, con razón la dejó y todo. La chica, cuando lo vio, empezó así a gritar, ¡ah! Y hacer como movimientos muy extraños, gritar y moverse y que no podía como pegarle, pero sí parecía como una esquizofrenia, que alguien que no sabe qué es la esquizofrenia diríamos eso. Y algunos de los comentarios decían, tiene mucho cortisol en el cerebro, que no supo equilibrarlo, y por eso es una reacción que le puede dar hasta un paro cardíaco. Dice, eso es muy, muy feo. Y ahorita que lo estás mencionando, vino a mi mente esa. Porque la chica vio a su novio con otra chica, y entonces, se puso así. Y los comentarios muy crueles, como siempre en los... la gente no diciendo, sabe... Con razón la dejó, qué bueno, libérate de ella, etcétera, sin saber lo que hay dentro de la cabeza de cada uno de nosotros. No, claro, porque a ver, y tal vez, o sea, voy a poner un ejemplo, yo no he visto el reel, no sé la situación de la chica, no, ni del chico. Pero por eso es tan doloroso terminar una relación. Porque finalmente te estresas, te duele, o sea, a ver, no sé si aquí alguien se ha fracturado un pie, algo, ¿no? Sí. O sea, un hueso. Bueno, ese mismo dolor cuando hay una fractura en lo físico, cuando alguien te rompe el corazón, es igual. Nada más que el dolor se manifiesta a nivel neuronal. Cuando nos fracturamos una pierna, un hueso, algo es a nivel físico. Entonces, de verdad, o sea, se activa la misma parte en el cerebro que regula el dolor o lo hace manifiesto. Por eso hay gente que expresa que dice, me duele mi alma, o sea, me da así como que no siento, o sea, y si te quiebras, ¿no? O sea, también he pasado por esas experiencias. Entonces, tú imagínate, o sea, te pasan al ritual, ¿no? Y de repente te empiezan a decir, y es que tú de niña fuiste abusada, fuiste violada, que no sé qué. Oye, te revictimizan y te regresan al estrés. Pues, ¿cómo no va a llorar y a tirarse el dolor? O sea, sí hay que saber diferenciar. Y ahí es donde entra esta parte, donde todos, incluyendo siendo cristianos, tenemos derecho, ¿no?, a tener atención en nuestra salud mental, porque nos vamos deteriorando, ¿no? O sea, si podemos llegar en una cuestión de estrés tan fuerte, claro, que puede dar
una cuestión de desorganización, ¿no? O de psicosis pequeña. O sea, sí llega. Es interesante todo este tipo de cosas, porque es que mientras vas platicando, vienen a mi mente tantos eventos, tantos congresos, tantos pastores, líderes, profetas que están abusando de la debilidad humana. ¿Tiene algo que ver la educación de las personas para ser manipuladas? Por supuesto, totalmente, a ver. O sea, y lo vemos, ¿no? Hay iglesias, y bueno, voy a dar un dato, y es un dato. O sea, si es un dato estadístico, si nos vamos a la zona de Iztapalapa, todas las iglesias, ¡pum!, son bien grandes. Pero ¿qué tipo de población hay? O sea, eso es real. Digamos, para ponerlo en términos mundiales, internacionales, clases más vulnerables, claro. O sea, clases más desprotegidas, de estratos económicos bajos, son manipulables. ¿Por qué? Son manipulables porque finalmente no tienen... A ver, el vivir en escasez sí es un tipo de violencia, porque no te da el derecho a vivir bien. O sea, están pensando todo el tiempo, ¿no? Si tengo, si no tengo, el dinero, y de repente no tener acceso a una buena educación, ¿no? También es un tipo de violentar a las infancias, a las adolescencias. Por eso el crimen organizado va y recluta a los chavitos de la zona de Chimalhuacán, de la zona de Chalco, o sea, en las zonas bajas donde dicen, mira, mi chavo, allá no estudies, te vamos a dar tanto de los pueblitos. Y por eso en la cuestión política, claro, o sea, ¿a dónde van la mayor parte del recurso de campaña? Prometiendo lo que muchas veces no cumplen. Entonces, por supuesto que sí influye, porque además, les voy a decir, hoy veía en la mañana que estaban haciendo una manifestación en un IMSS, un montón de gente, y todos quejándose, no, que salgan, que porque ya se murió tal y tal. Ustedes sabían que el 80% de los casos que llegan a la sala de urgencias son casos que llegan porque no se atendieron nunca, o sea, no fueron a consulta, se pudo prevenir, pudieron tener una buena calidad de vida, pudieron prevenir su diabetes, su infarto, alguna cuestión, ¿no?, de un infarto cerebrovascular, siempre, o sea, se pudo prevenir. Pero nunca asistieron a consulta, ¿no?, para atender su salud, menos su salud mental, y entonces llegan a la urgencia y ya no se puede hacer nada. Por eso están llenas las salas de urgencia y está desbordado el sistema de salud, porque hay una falta de información y de educación. En eso tendría que entrar la iglesia. A ver, claro que Dios sana, por supuesto. Claro que Dios hace milagros, por supuesto. Pero tampoco caigas en tu comodidad, ¿no?, de decir, ay, pues no, entonces pues ya me sentí mal y toda esa oración. Yo tuve un caso muy cercano, sí, o sea, mucho ir a la congre más, pero la persona, ¿no?, de repente sí, le dio un infarto. Prevención espiritual, física y mental. Y emocional y mental. Que es lo que hemos dicho también, salud mental, ir a terapias si es que se puede. Es caro para muchos, es imposible para otros, es de flojera para la mayoría. O es de selección porque hay muchos que predican y que dicen, no, es que no puede ser, Dios todo lo va a hacer. A ver, espera, o sea, pero entonces, ¿por qué Dios ha permitido que existamos los profesionales de la salud mental? Vamos a hacer algo, porque el tiempo se nos va como siempre, porque yo quiero que dividamos esto en dos. Entonces, quiero que me des así rápidamente 5 o cuántas características de ese líder. No solamente decimos pastor, puede ser líder de célula, puede ser compañero de trabajo, puede ser director o de una empresa, puede ser influencer, un podcaster, no, o cualquier cosa. Cualquier cosa, no. De mí no vas a estar hablando. Pero rápidamente así, características rápidas de un narcisista, manipulador, y yo quiero que lo dejemos para un segundo podcast y que te escuche, porque hay mucho que decir, de escucharte. Yo quiero, mira, estamos recibiendo muchos comentarios de la gente que están diciendo que nos cuente su historia. Entonces, eso estaría bien. No serían 3 horas. Porque, ¿sabes qué? Y es muy bueno. Me llegaron unos mensajes aquí, nos dice la señora Lupita Paz, que no pudo ella no, que si no habías tú visto a la persona como agresor, a la persona que estuviste cerca. Vamos a dejar para el siguiente. Okay, sí. Ya vi mi historia, pero ¿cuál de todas, no? Esa les llamó la atención. Entonces estamos recibiendo muchos comentarios dentro de mi mente, porque esto es pregrabado, pero 5 características, y con esto dejamos este podcast para que nos vuelvan a venir aquí en la siguiente. Bueno, 5 características de la personalidad narcisista o estos líderes. Buscan la grandiosidad, ¿no?, a costa de lo que sea. Por ejemplo. Lo que sea, ¿no?
O sea, esta parte que ponías como el ejemplo de ya llegué, ¿no? Y entonces cuando yo me manifiesto en el escenario, digo, a mí me tocó escuchar, a ver, un discurso de Dios eligió esta iglesia, en especial este lugar, porque va a derramar de su espíritu de aquí a toda la zona. No, esa es una característica. A toda la zona, yo he escuchado, Sí. somos punta de lanza para todas Para las todas naciones. las- Wow. Entonces, así. Somos Reto. nosotros. Ajá. Afuera, nada, aquí. Pero somos. Y entonces el somos es de te involucra. Ay, no, el pastor. Claro, el somos es yo soy y ustedes van detrás Y de ustedes mí. van detrás de mí. Los voy a usar, ¿no? O sea, ustedes son mi carne de cañón, ¿no? Otro. Otra característica. Ellos finalmente también no toman en cuenta las emociones de los demás. Ejemplo, ¿no? Llegas con alguna necesidad, ¿no? A lo mejor para que oren. Pásalo con tal líder, es que ya me voy. ¿No? A ver, Juanito, Panchito, Uy. pásalo con él, sí, mire, va a orar, es lo Eso mismo. lo he visto. Yo tengo un escrito hace muchos años, luego te lo enseño. Se llama, no me acuerdo, un chiquillo, que era retraído, etcétera. Fue a un concierto porque la mamá lo quería llevar a la iglesia cristiana y llega y le encantó la música del ministro. Se acercó al final porque pues, estaba emocionado, era su contacto donde las letras le llegaron al corazón a este chico retraído y se le acercó precisamente eso. No lo vio y se fue a saludar a las chicas y a tomar fotos con las chicas. Lo ignoró abiertamente. Abiertamente. Y este chico, yo pongo un final, es muy triste, se desvivió al final, pero por esa presión, o sea, sí tenías una palabra para él, pero por tu orgullo lo Por ignoraste. tu grandiosidad, ¿no? Ush, Tu ego, está tu fuerte. narcisismo, o sea, te crees que, o sea, no, porque además ellos se creen en esta parte que nadie, ¿no? O sea, Les puede roban la llegar, visión. no, o sea, exacto, no, que les roban la visión, pero justo, o sea, hacen No, lo la que sea. unción. Justo, exacto, sí, también la unción, la visión, todo, ¿no? O sea, hacen lo que sea para que nadie tome su lugar. O sea, van a hacer lo que sea para que no haya un heredero, una heredera, solamente él o solamente ella. Y entonces es esta parte de a mí Dios me eligió y de aquí, o sea, finalmente no hay nadie más que pueda hacer lo que yo hice, levanté, etcétera, etcétera. Es otra de las cosas, miles de personas están ahí. Yo digo, ¿por qué siempre predica ese y ese teniendo tantos a su alrededor que podrían, uno, o no los estás capacitando bien, o no confías en ellos, o tienes miedo a que te quiten el puesto? O también otro tema después sería la herencia, las iglesias heredadas, ¿no? ¿Por qué? Por generaciones tienes que solamente ser tu familiar, pero es otro, Sí, ese otro es punto. otro punto, Otro, ¿no? otro punto. Otra situación también narcisista. en esta parte, o sea, el narcisista va a disfrutar, ¿no? O sea, que las personas se sometan, ¿no? Que hagan lo que él o ella necesitan que la gente haga para exponer su grandiosidad. Ejemplo, la siguiente semana vamos a tener un culto especial donde se van a recoger diezmos, ofrendas para tal causa, ¿no? Van todos con el soplo. Y entonces el ver que finalmente te sigue, ni siquiera la grey de ovejas, ¿no? Sino la red, ¿no? Con la que tú estás cazando todo el tiempo para satisfacerte, eso, o sea, porque además ni siquiera son conscientes de si la persona o no tiene para comer esa semana, pero hasta dejan a veces, ¿no? La ropa interior ahí, ¿por qué? Por complacer justamente esto que les dice el pastor. Porque sienten, tengo que hacerlo. Para que él se sienta bien, exacto. Para que se sienta bien y para que Dios, y por toda la manipulación que hubo antes y cambio de mentalidad para llevarlos a eso. Y yo creo que, y el último como un factor muy importante es cuando ya tú detectas, ¿no? Finalmente que vas más a la iglesia porque el pastor, la pastora, los líderes no se enojen porque te vean ahí, que porque tu amor a Dios es sincero. Ahí ya hay un maltrato psicológico tremendo, es un síntoma, ¿no? O sea, de abuso espiritual, hay daño a la salud, ¿por qué? Porque ya la persona está presentando riesgos en su salud mental por esta cuestión, ¿no? O sea, te enfermas por involucrarte con gente. Por no quedarle mal. ¿No? Entonces, por no quedarle mal a quién. O sea, la persona se está haciendo menos por hacer más al otro. Y el otro se siente bien de que los otros se hagan menos por hacerse más él. Sí, es como el clásico que parecería broma, pero, uy, si te viera el pastor, uy, si te viera, pero esa cuestión es, perdón, pero de eso no se trata, el ser cristiano o un buen testimonio. Hay muchas cosas que me gusta de esto y que podemos seguir ahondando y que lo vamos a seguir haciendo en una segunda ocasión, en un segundo podcast. Nos alegramos un poquito, pero yo creo que que estamos juntos y seguir viendo los comentarios de las personas
pero que sigas platicándonos y sobre todo Sí, un poquito sí. más de tu historia, porque es muy interesante. Así que, amigos de Buena Nueva, yo te agradezco, doctora Eli Cortés, gracias por estar con nosotros hoy. Dani Castillo, a Aldo, que está en esta ocasión en los controles, a Buena Nueva, y yo soy Paco Palafox, y sí, a veces, no soy narcisista, soy una gente humilde, soy el más humilde que exista. Gracias, Sí. Buena Nueva. Seguimos hasta el próximo super mejor podcast que exista en este mundo. El único que tiene la unción del Espíritu. Aleluya.